Con 3 puntos, bienvenidos Vanessa Davis, José Gregorio Yepes. Recibimos a Verónica Zubillaga. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Y queremos tocar el tema sobre la violencia en el país, a propósito incluso de las declaraciones de Michelle Bachelet, que llamó la atención sobre la masacre de La Vega y de todo lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con el tema de derechos humanos. Bienvenida, Verónica, para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Primero agradecerles, por supuesto, la invitación. Es muy grato estar aquí y comentaba con ustedes lo importante que son los espacios de conversación y de debate, así que aplaudo muchísimo la iniciativa. Y bueno, a propósito de la pregunta, nosotros en REACIN, la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, junto con otras organizaciones sociales, tenemos años denunciando esta avanzada de una violencia policial cada vez más letal, muy evidente a partir de lo que fue el lanzamiento de los operativos militarizados conocidos como la OLP, donde el primer día de actuación, en julio del año 2015, murieron en estos encuentros con las fuerzas policiales al menos 14 personas. Entonces, durante 2 años, comunidades se han visto asediadas por una irrupción policial regular. Cuando conversamos con las vecinas nos dicen, bueno, los lunes nos tenemos que preparar porque vienen los de negro. Y los de negro son los agentes policiales encapuchados. La FAES, en particular. En aquel momento era la OLP. La OLP, por supuesto, de acuerdo a fuentes e incluso de agentes policiales que hemos entrevistado, fue una operación con mucha descoordinación, muy caótica, de manera que después de la OLP nacen o se lanzan las Fuerzas de Acción Especial de la Policía, conocidas como FAES, que tiene una acción más sistemática, más dirigida, pero igualmente letal. Usted ha dicho que el tema de la militarización de los cuerpos policiales, aparte de ser una tendencia en América Latina, en Venezuela, es, digamos, parte de la responsabilidad de que estos operativos sean tan duros, letales, agresivos para con las comunidades. En ese seguimiento, ¿dónde ven ustedes la respuesta de las comunidades ante la agresión, digamos, del Estado como fuerza represora? Sí, hay 2 cosas. Una, primera importante que subrayas, es que es una tendencia en América Latina. Y en este sentido vemos países como Centroamérica, El Salvador, Guatemala, pero también Brasil, Colombia, que vienen fortaleciendo trágicamente esta tendencia donde cada vez más mueren hombres jóvenes de sectores populares. Para nosotros es una tragedia y una paradoja, porque si algo prometió el chavismo como fuerza emergente fue precisamente la inclusión y el respeto a los derechos humanos dentro de una historia de abusos policiales que se concretaban, por ejemplo, en las redadas históricas o en las leyes aquellas de vagos y maleantes. Pero paradójicamente en este periodo que nosotros llamamos post-chavista o post-Chávez, y sobre todo a partir del 2015, estos operativos abrumadoramente acorralan y asedian los sectores populares. Entonces tenemos varios tipos de respuesta en función de los diferentes grupos. Por ejemplo, las mujeres se preparan para recibir estas a los hombres de negro. A estos hombres, iba a decir hordas armadas, pero bueno, a veces, en efecto, de acuerdo a las narraciones, en efecto entran entre 30 y 50 funcionarios armados, encapuchados. Entonces, claro, es como prepararse ante la invasión de un ejército armado. Y por supuesto, las mujeres tratan de proteger a sus hijas y reciben insultos como, bueno, alcahuetas, protege malandros. Y por supuesto, esto ha generado la alianza y organización de los grupos criminales para responder. En este sentido, estos operativos ya se conoce, así como en El Salvador, que los grupos criminales no se sienten disuadidos para actuar, sino al contrario, asumen la declaración de guerra y se preparan y se arman más para responder.
Entonces vemos en Caracas enfrentamientos entre grupos criminales y grupos policiales con armas de guerra, como por ejemplo las granadas. Pero ¿de dónde vienen las granadas? Las granadas también se filtran de las industrias militares. Entonces tienes una red de actores armados vinculados que generan la violencia letal que estamos teniendo, que no estamos en una situación de guerra, pero tenemos muertes como si estuviésemos en una guerra. Aquí es importante, y siempre hacemos referencia a este esfuerzo de investigación que hace REACIN, concretamente la profesora Verónica Zubillaga. Dicen que están matando gente en Venezuela, porque aquí se documenta la vivencia de las comunidades, se documenta la presencia de los grupos armados, ustedes no lo están desconociendo, pero también vemos la otra parte, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Y ahí vamos con algo que fue noticia grande, Verónica, en redes sociales, que es una muchacha a la que llamaron, no me gusta usar el sobrenombre, pero así la colocaron, la Pelúa, y que era supuestamente integrante de la banda. ¿Cuál es el rol de las mujeres en estas bandas criminales en nuestra ciudad capital o en el país? Sí, primero gracias Vanessa por la reseña al libro. El título, dicen que matan gente, viene además de una niña que está comentando en una de las conversaciones que la policía, bueno, dicen que matan gente, dice ella, pero en realidad están matando a malandros. Y lo que quiero subrayar es el deterioro que hemos venido además experimentando del valor de la vida, ¿no? Entonces eso es un punto importante en nuestros trabajos, destacar y clamar por la recuperación al derecho a la vida como pacto básico de convivencia en nuestro país. Bueno, eso por un punto. Por otro lado, la pregunta sobre las mujeres. Nosotros lo que hemos venido encontrando es que en un contexto que se ha venido definiendo como de revolución pacífica, pero armada, las armas en efecto como objetos han comenzado a expandirse y a proliferar entre mucha gente, ¿no? Hay la creencia de que las armas se mantienen entre los grupos para defender la revolución. Pero las armas son objetos que no hacen sino circular. Pero decir, son un negocio también, entonces. Por supuesto. Entonces allá hay traficantes de armas que están sacando provecho de esta situación. Sin duda, es que las armas se alquilan, las armas se venden, las armas se roban. Es decir, las armas son objetos que están en permanente circulación. Una mercancía en todo caso. Una mercancía y un objeto muy poderoso porque es un objeto que es para matar. Claro. Entonces es un objeto que contribuye a establecer relaciones sumamente despóticas. Es decir, quien tiene un arma entonces es capaz de ejercer un poder arbitrario en su comunidad. ¿Y por qué las mujeres se suman? O las muchachas. Claro, entonces en ese sentido lo que venimos observando nosotros es que, número uno, las armas están muy presentes en la vida de las comunidades, están muy presentes en la vida de los niños, están muy presentes en la vida de las mujeres. Entonces tenemos como varios tipos de respuestas, ¿no? Mujeres adultas mayores que conviven con hombres armados, entonces las armas forman parte de los objetos de la vida cotidiana porque los tienen que esconder, saben dónde están. Hay casos de mujeres que les han asesinado a sus hijos, entonces en un país donde hay una crónica ausencia de justicia, las armas a veces son los objetos que se piensan que pueden ejercer justicia o venganza. Para tomar justicia por su mano. Claro, para vengar la muerte del hijo, ¿no? Nos imaginamos lo terrible que es perder un hijo y no hay instituciones a donde acudir, entonces tenemos relatos de mujeres que, es que conseguí un arma para tomar venganza por la pérdida, ¿no? Pero también para protegerse, ¿no? Y luego entonces tenemos los casos de mujeres más jóvenes que por supuesto nosotros llamamos en medio de esta agencia precaria, eso quiere decir, las armas abren espacios de participación, pero son precarias en el sentido de que las exponen a riesgos y que las exponen a relaciones también muy despóticas. Eso tiene que ver también con la falta de oportunidades para las mujeres jóvenes. Es decir, en nuestros trabajos siempre encontramos las historias de jóvenes varones que iniciaron estilos de vida violenta porque el tema de la falta de protección es notable. Entonces muchachos que van de su casa a la escuela
y eran amenazadas por bandas mayores, por muchachos mayores pertenecientes a bandas armadas. Entonces, bueno, los acosan, los roban los zapatos. Entonces, frente a la ausencia de fuentes de protección o personas o instituciones a quien acudir, entonces se consigue el arma. Y de para allí, defenderse. claro, para defenderse. El varón. Y la dinámica de la muchacha, ¿cómo es? Y Perdón. allí las muchachas, entonces, bueno, por supuesto las muchachas están muy vinculadas a grupos de varones armados. Entonces, bueno, las jóvenes cada vez más comienzan a participar, forman parte también de esta emancipación femenina. Entonces, por supuesto, las jóvenes también participan de, por ejemplo, en el caso que trabajamos, bueno, son muchachas que nacen en sectores de barrios que están históricamente enemistados. Allí en el otro sector está el que asesinó a tu hermano y aquí está el que asesinó al tío del otro. Entonces ellas, igual que los varones, ¿no? Pero se introducen en unas redes de muertes y dolientes, y por supuesto entonces comienzan ellas a ser agredidas y, muy similar a los varones, consiguen armas para defenderse. Y ya no solo, perdón José, Sí, ya sí. no solo como parejas de Sino los jefes como- de las bandas exacto. criminales, sino ellas mismas Sí, como como sujetos portadores como sujetos de portadores de esa Exactamente. violencia. Sí. Ahora, el Estado o la administración de Nicolás Maduro argumenta que tiene programas de atención a los jóvenes como Chamba Juvenil y programas similares. ¿Realmente son una respuesta ante bandas o la tentación de participar en una banda o una megabanda? Sí, caramba, yo diría, y tenemos tiempo subrayando estos temas, que los jóvenes son los grandes huérfanos de la atención social, Claro. tanto de la sociedad civil como de las agencias públicas. Por ejemplo, en una época hubo mucha movilización por los niños, y en este sentido hubo la LOPNA, el sistema de protección del niño, niña y de los niños, niñas y adolescentes. Pero hay un umbral donde estos adolescentes cumplen 17, 18 años y caen Quedan en en el una aire. orfandad de oportunidades. Y por supuesto las redes ilícitas son las redes Es un caldo de voraces. cultivo para Sí, reclutarlo. Claro, y los jóvenes, digamos, huérfanos de oportunidades, por supuesto, esas son las redes donde más fácil es insertarse. Es una tragedia que en nuestro país, donde la muerte por arma de fuego es la primera causa de muerte de los jóvenes varones en este país, y no hay programas serios de atención y de inserción de los jóvenes. Le pregunto, también vivimos una situación económica muy complicada. Tenemos 7 años de recesión económica y 3 años de hiperinflación. En ese contexto, entonces, la violencia se vuelve una opción para tratar de enfrentar digamos, la coyuntura, el momento, y después de que caes allí no sales. Pero también ustedes han registrado que ese incremento de la violencia se produjo antes incluso de este tema de recesión económica. ¿Cómo explican entonces que sea igual en un momento de bonanza como en un momento de recesión? Sí, ese punto es muy interesante porque ya desde los años 90 nosotros venimos registrando la participación de jóvenes en redes ilícitas, no solamente en Venezuela, es decir, en Brasil, en Colombia. Los jóvenes de sectores populares son los grandes huérfanos y, entre comillas, población desechable, porque no tiene lugares donde insertarse. Las redes de economías ilícitas, como tradicionalmente la de la droga, eran las grandes redes de inclusión. ¿Cuál es el punto que estamos destacando ahora? Que a esta economía tradicional y a estas redes de economías ilícitas donde tradicionalmente se han insertado los jóvenes, hoy en día lo que tenemos es unas fuerzas policiales letales que sistemáticamente están atentando contra esta población. O sea, esa política de mano dura, entonces Claro. no resuelve el problema. No, al contrario, lo empeora, porque tuvimos una época de esta política de mano dura donde se encarceló masivamente a los jóvenes. Pero por hubo una ejemplo. política de mano blanda, un tiempo de mano blanda, y tampoco vimos cambio. Con las Con la zonas de gran paz. visión
La gran misión a toda vida Más blando que Venezuela. eso. La gran misión a toda vida Venezuela. A ver, la misión a ¿O toda no tuvimos vida época de mano blanda? es que no, yo no creo que haya, o sea, yo diría, no es mano blanda ni mano dura, sino mano inteligente. Es decir, políticas de atención focalizadas a jóvenes donde ellos se sientan reconocidos y también una policía con capacidad de investigar para ir directamente a, digamos, a los grupos criminales. Porque la mano dura es esta invasión masiva en barrios. Los hombres de negro. Claro, los hombres de negro que, digamos, que causan un daño terrible y deslegitiman al Estado. Porque ¿cómo es posible que las mujeres, los jóvenes, hablen de las fuerzas policiales en vez de entes protectores como fuerzas bárbaras que irrumpen, roban teléfonos, celulares? En aquel momento había escasez de comida, robaban comida. Entonces, bueno, es como tener... Y eso legitima, digamos, a la violencia que está dentro del barrio. Por O sea, es decir, ¿se vuelven referentes entonces? Es decir, el Estado está rutinizando y en ese sentido legitimando la violencia armada arrasadora como forma de relación con los sectores populares. Entonces, es grave porque, por supuesto, el Estado es la entidad que, en términos normativos, debe proteger los derechos humanos y debe pacificar, ¿no? Debe instaurar convivencia pacífica. ¿Qué hacer con las zonas de paz, Verónica? Bueno, las zonas de que paz... todo el mundo las critica. Claro, pero las zonas de paz fue un programa muy caótico, digamos, donde no hubo... Porque hay una cosa que es importante, por ejemplo, en otros países los programas de desarme, desmovilización y reinserción, ¿no? Que incluso este dispositivo que está pensado para contextos de conflicto armado ha sido transportado para situaciones de conflictividad armada como en las ciudades, por ejemplo en Brasil. Entonces, pero son programas institucionalizados donde hay redes de colaboración entre instancias públicas como ministerios, universidades, organizaciones sociales, donde son programas integrales donde incluyen a los jóvenes y hay una transformación subjetiva en esto de dejar las armas y pasar No es lo que se hizo aquí con las zonas de paz. No, las zonas de paz fueron espacios donde no entraban los policías, se ofrecieron algunas ayudas sociales, pero no fue un programa integral, institucionalizado, y lo que contribuyó es que los grupos armados se armaran y se organizaran más, ¿no? Basta con eliminar a la FAES, que es un pedido de la alta comisionada Michelle Bachelet y de organizaciones. Claro, de las derechos humanos. FAES como grupo de... La gente en las comunidades los llama los grupos de exterminio. Así, eso te da un indicador de cómo lo percibe la gente, ¿no? Yo creo que aquí hubo un proceso muy serio cuando se instauró la Comisión Nacional para la Reforma Policial, donde allí por primera vez yo diría que hubo un debate de grupos y de fuerzas políticas muy diferentes. En la CONARREPOL participaron desde el sector privado, la iglesia, universidades, autoridades públicas, y realmente se dio un debate muy serio. Entonces, toda digamos, el abecedario de lo que hay que hacer está... Ya está ahí. Ya está allí, entonces lo que hay es que acudir a ese trabajo. Es decir, hubo un trabajo muy serio de consulta con comunidades, con grupos particulares, con expertos externos, internacionales. Entonces, bueno, ese conocimiento está allí. Pero tenemos el añadido de la COVID y de la suspensión de garantías, que a veces se nos olvida que estamos en un país con las garantías suspendidas en un decreto de emergencia que se renueva y se renueva y se renueva. Claro. ¿Ven alguna relación entre el incremento de la violencia y esta suspensión de garantías? Bueno, claro, tú lo acabas de decir, es la instauración de un estado de excepción permanente. Entonces, nuestros derechos están suspendidos, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es una crítica también a nivel mundial de cómo la pandemia ha potenciado los gobiernos autoritarios y ha potenciado la militarización de las sociedades a costa de los derechos y las libertades cívicas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano entonces para defenderse de esa agresión del gobierno autoritario, por un lado, y de la violencia social que existe en su comunidad? Digamos, un poco la violencia de las bandas, que es una realidad también. Claro, allí, digamos, no nos queda sino seguir actuando en redes
Yo creo que es importante dar estos debates con el Estado, es decir, creo que si algo pudiese servir el informe tanto de la Misión Independiente de Determinación de Hechos como el informe de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es a poder dar esos debates con las autoridades. Es decir, hay la evidencia. Entonces, bueno, vamos a dar una reflexión sobre y a una transformación y a un retomar la reforma de las instituciones de seguridad, porque, digamos, no es posible que un Estado esté asesinando sistemáticamente a la población. Entonces, estos informes, en lugar de generar respuestas defensivas, más bien lo podemos aprovechar para generar las conversaciones que hay que dar y, por supuesto, comenzar a pensar en programas de reparación a las víctimas, porque tenemos mujeres que... ¿Cómo debe ser esa reparación? Claro. Porque ustedes también lo abordan en el libro. ¿Cómo debe ser? Sí, eso es un económica. Tema que los venezolanos de repente caemos en situaciones de países de conflicto armado, donde tenemos números masivos de víctimas, lo que amerita entonces que desde el Estado comiencen a generarse programas de reparación y atención a víctimas. Por ejemplo, claro, esos son procesos donde las víctimas deben ocupar un lugar central, es decir, cómo desde el Estado se puede reparar lo irreparable, porque nadie puede reparar la pérdida de un hijo, padre. La pérdida, un niño que pierde al padre, se ve truncada sus oportunidades de desarrollo. Entonces, partiendo de que nadie puede reparar esas pérdidas, bueno, ¿cómo hacemos para diseñar programas de reparación que den, por ejemplo, becas a los niños huérfanos, pero programas de atención psicosocial a esas madres que perdieron a sus hijos, a estos niños que han perdido a sus padres? Entonces son programas integrales donde las víctimas tienen que tener la voz central para poder expresar sus necesidades para la sanación del tejido social. Racing está dispuesta, le preguntamos para finalizar, Racing está dispuesta a dar ese debate con el Estado, más allá de toda la crisis de legitimidad que para nadie es un secreto que vivimos, Verónica. Yo creo que REACIN, pero muchas organizaciones se están relacionando y aglutinando para dar esos debates con el Estado. Yo creo que la postura es, a partir de la evidencia, poder tener debates y encuentros con las víctimas para que podamos avanzar. Qué bueno. Verónica, ¿el libro dónde se consigue? Siempre es importante porque es un documento, es un testimonio del presente. Muchísimas gracias. Está en librerías Paseo Las Mercedes, se puede comprar en Amazon, también está en Sopa de Letras, está en las librerías que quedan abiertas en Caracas, que no son muchas hoy en día. Quien se quiera poner en contacto con ustedes, con usted en particular, Verónica, o con REACIN, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pueden insertarse en la página de REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, y allí también encontrarán a Instagram, Twitter, y por allí nos pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias. Que sigan las investigaciones. Un honor para nosotros tenerla acá. Un honor acá en Contrapunto, en Con Tres Puntos. Y bueno, con ustedes hasta la próxima. Recuerden, con 3 puntos. El resto los coloca usted.